El toreo de cuatro caminos se convertía en la plataforma de muchos elementos fuereños para destacar como grandes estrellas. La prensa japonesa se convirtió también en una de las principales voceras de nuestra lucha libre, pues al enterarse de los magnos programas que se organizaban, no dudaban en venir, y sus transmisiones televisivas fueron una de las razones por las cuales a niveles internacionales vía satélite se conocía nuestra lucha libre. Cuando las revistas de aquel entonces venían a cubrir eventos de la UWA contra New Japan Pro Wrestling, vaya que se esmeraban por obtener las mejores gráficas de los encuentros, sabedoras que sus placas estaban registrando situaciones históricas e internacionales. Gracias a estas espectaculares fotografías es que gran parte de estos videos se han editado a sabiendas que muy poca afición mexicana ha visto tan espectaculares fotografías. Gong Magazine, Weekly Pro Wrestling, entre muchas otras publicaciones, enviaban reporteros especiales hasta nuestro país a cubrir aquellas monstruosas funciones, y en más de una ocasión, nuestros luchadores fueron homenajeados con grandes honores al ser parte de ediciones especiales dedicadas a la lucha libre mexicana, donde ellos eran los principales protagonistas. Antes de esto, solo Mil Máscaras había tenido ese privilegio en la Tierra del Sol Naciente, pero la proyección que Francisco Flores le daba a su empresa motivaba a los editores de aquellas extraordinarias revistas a publicar material de nuestra lucha libre y de todos los elementos que integraban el elenco de la UWA. Muchos años antes de que en México se transmitieran las funciones de lucha libre en la época moderna, los carteles de Francisco Flores y la UWA eran transmitidas en vivo hasta el Japón desde los gloriosos recintos de el Palacio de los Deportes y el Toreo de Cuatro Caminos, dando a conocer masivamente al continente asiático no solo a la lucha libre nacional, sino todo el folclore mexicano, pues los reporteros japoneses hicieron muchos programas acerca de nuestra cultura, aprovechando la estancia de las televisoras del Japón en nuestro país cuando venían a cubrir los eventos de sus gladiadores. La importancia que adquiría la función se podía notar con la pulcra lona azul que era característica de New Japan en sus rings, encima del entarimado del toreo, donde era clásico ver la lona amarillenta, desgastada y empolvada que semana a semana recibía a los gladiadores independientes. Había ocasiones que debido a eventos ajenos a la empresa, el toreo se ocupaba para otras causas, por lo que algunos domingos las funciones se dejaban de presentar en el local, siendo el Palacio de los Deportes la sede temporal o emergente de los independientes. Ambos fueron escenarios de lujo para la presentación de los elementos de Promociones Mora. La mejor lucha libre del mundo. Mucho se ha dicho que nuestra lucha libre se convirtió en la mejor del mundo con la empresa Mora Flores. Tanto como eso puede ser exagerado, pero algo cierto fue que se convirtió en una de las potencias internacionales sin duda alguna. Se diga lo que se diga hoy de la UWA, de sus campeonatos y de sus campeones, es innegable el tremendo éxito que se logró con la inclusión de superestrellas internacionales alternando o enfrentando a los mexicanos, siempre valientes, sorprendentes y astutos al enfrentar, casi siempre con alguna desventaja, a estos rivales. Los nuestros fueron conocidos en Japón y Estados Unidos, incluidos en carteleras grandiosas, un sueño que había sido acariciado durante muchos años. Francisco Flores fue designado como secretario ejecutivo de la WWF en 1981 por Vince McMahon Sr., un puesto otorgado gracias a la excelente promoción que a través de 7 años había consolidado con la UWA, incluyendo las relaciones que tenía con la misma WWF que en ese momento se decía tenía sus oficinas generales en Japón. Secretario ejecutivo de la WWF, ese alto honor otorgado de manos del empresario norteamericano que ningún promotor mexicano había recibido antes, fue correspondido cuando Francisco Flores elige a Vince McMahon Sr. como presidente honorario de la Universal Wrestling Association, estrechando aún más las estupendas relaciones existentes en ese momento entre ambos imperios promotoriles. La reciprocidad diplomática fue uno de los principales motivos del éxito de la relación entre la UWA, WWF y New Japan Pro Wrestling. Algo que en casi toda la etapa del toreo se desconoció por la falta de noticias de las actuaciones de los nuestros fuera del país, fue que, así como vimos a tantos extranjeros ser derrotados por los gladiadores mexicanos y principalmente por Canek, cuando los aztecas iban a Japón o a Estados Unidos, eran ellos los derrotados por los ídolos de su respectiva patria.
Fue una fórmula para acrecentar el interés de los diferentes públicos, tanto en su lucha libre como en la internacional. En aquellos momentos, el público mexicano creía que así como aquí eran derrotados los japoneses o norteamericanos que pisaban nuestro suelo, también eran derrotados en su patria por los nuestros, algo que no sucedía así, pues allá les tocaba ser derrotados a los mexicanos para acrecentar la leyenda de los respectivos ídolos nacionales. Esto no era nuevo. Ya en décadas anteriores se habían visto tanto en México como en otros países sucesos similares, pues la lucha libre, al ser un espectáculo internacional, debe saber alternar triunfos y derrotas para vencer en cuanto a lo económico y deportivo, lo que resultó benéfico tanto para la UWA como para sus luchadores, que se convirtieron en estrellas internacionales con grandioso cartel en los países que lucharon en las relaciones promotoriles de esos momentos. Para transformarse de Promociones Mora de 1975 a Lucha Libre Internacional en 1987, la empresa tuvo justificadas razones para cambiar su nombre. Sin embargo, no siempre fueron las más grandiosas contrataciones extranjeras las que se tuvieron para el elenco. Hubo marcadas etapas en este rubro que durante 19 años de promoción exitosa se notaron en la empresa iniciada por Francisco Flores, que a través del tiempo se pudo notar que se dividió en un poco más de 3 lustros.